Antes de comenzar a desarrollar, nuevamente me gustaría mostrarte un poco cuál va a ser la solución, hablarte sobre la misma, para que todo se entienda un poco más en detalle a medida que vayamos desarrollando los distintos módulos. Ya que como puedes suponer, hacer una configuración que vamos a realizar o una implementación que vamos a realizar empleando la base de datos, vamos a necesitar desarrollar varias capas, aparte de la lógica. Así que es lo que te quiero explicar un poco por acá. Entonces, en este apartado de autenticación por base de datos, lo primero que nosotros vamos a hacer sería instalar un paquete con el cual vamos a poder convertir textos en hash, así de simple. Con este paquete vamos a poder específicamente convertir la contraseña en texto plano a un hash, y esto lo hacemos por cuestiones de seguridad. Ya viene siendo algo típico cuando desarrollamos este tipo de sistema. Así que, aclarado esto, como también te comentaba anteriormente y como vimos aquí en la autenticación básica, vamos a emplear un sistema sencillo de tokens. Así que, por tal motivo, para poder emplear un sistema de tokens en la base de datos, vamos a tener que configurar un nuevo modelo para poder crear su tabla asociada. Y es lo que estamos haciendo por acá, creando una entidad llamada Access Token con el cual guardamos el usuario ID, que fíjate que es la primary key, por lo tanto solamente puede tener un usuario, un token asignado, aunque si no quisieras, entonces la pudieras remover, al igual que el token como tal, y finalmente una fecha de expiración. Y por supuesto aquí para el usuario le estamos configurando finalmente por los dioses el password, en este caso formato hash, que es lo que vamos a guardar en la base de datos. Entonces, aclarado esto, lo siguiente que hacemos es crear lógicamente el esquema, es decir, las clases de PIdentity, en las cuales tenemos una organización, bueno, lo esperado, una entidad para el access token y aquí para manejar el usuario. Si es para crear, obviamente está en texto plano, que es cuando lo envía el usuario, y si ya está en la base de datos, entonces lo tenemos en formato hash. Por aquí lo siguiente que vamos a hacer sería crear una serie de archivos de ayuda para poder utilizar sus métodos fácilmente desde nuestra API, ya que recuerda que por buenas prácticas siempre deberíamos de tener los métodos de la API lo más sencillo posible, cosa que he intentado siempre cumplir hasta este punto. Entonces, para esto empleamos archivos de ayuda. En este caso, vamos a crear uno llamado password, que tal cual indica su nombre, nos va a permitir manejar el password, es decir, obtenerlo. Recuerda que al final, cuando estamos trabajando con los hash, no podemos desencriptar el hash. Tenemos que empleando algunas funciones que nos ofrece este paquete, comparar si el password, es decir, la contraseña que nos está pasando el usuario lógicamente en texto plano, corresponde con lo que tenemos en la base de datos. Y para eso hacemos o implementamos distintas funciones. Específicamente para el caso anterior, es decir, para verificar, empleamos esta función llamada verify password para convertir un texto plano, específicamente el password, a hash. Empleamos aquí la función de getPasswordHash. Y finalmente, para manejar o generar nuestro token, el token de autenticación, aquí tenemos otra función. Y todo esto lo tenemos aquí globalizado en este archivo. Y bueno, es más o menos lo que te explicaba. De igual manera, cuando implementemos esto, te lo explico en detalle. Pero bueno, vamos a utilizar un archivo para esto, para manejar la parte del password. Entonces, como puedes suponer, vamos a necesitar otro para manejar lo que serían los datos del usuario, tanto para hacer el login, y para eso vamos a crear otro archivo llamado authentication, en el cual por aquí, recibidos los datos típicos, es decir, usuario y contraseña, específicamente el email y el password, y por supuesto la sesión de la base de datos, por aquí vamos a verificar si el usuario existe. Para esto, bueno, tal cual lo puedes ver, primero buscamos el usuario mediante el email. Si es nulo, entonces no hay nada que hacer, es un usuario inválido. Si la contraseña, bueno, en este caso, si el usuario no sería nulo y la contraseña no corresponde empleando la función anterior, entonces nuevamente retornamos nulo. Y si pasa esto, significa que todo está ok y por lo tanto retorna la instancia del usuario. Aquí también tenemos la función que va a permitir crear el token, ya que la que vimos acá era para generar simplemente un token, el token emplear, pero todavía no lo hemos registrado a la base de datos ni hemos empleado en específico la relación que te explicaba antes, la de access token. Y esto sí lo hacemos por acá, entonces aquí tanto hacemos el login como creamos el token. Y esto nuevamente te lo explico un poco más adelante, pero viene siendo lo típico: generar la fecha, obtener el token empleando la función anterior y finalmente lo guardamos en la base de datos. Finalmente por aquí empleamos los métodos anteriores definidos en los dos archivos anteriores mediante nuestra API, tanto para hacer el login por acá, específicamente crear el token de acceso, y por supuesto otra función para registrar un usuario.
que viene siendo aquí lo típico. Recibimos el usuario, la contraseña y nos conectamos a la base de datos. Este método también lo pudieras implementar en una función aparte, en unos archivos aparte, tal cual hicimos con el CRUD de las tareas. Pero bueno, yo lo dejé aquí simplemente para mostrar posibles implementaciones. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, finalmente incluimos las rutas y ya de una empezamos a probar todo esto. Y a partir de aquí podemos proteger algunas rutas, del detalle te lo explico luego, pero es básicamente empleando también las dependencias, aunque también pudieras emplear un middleware, pero en este caso el middleware sería un poco más complicado porque recuerda que hay rutas que tienen que quedar abiertas, por ejemplo la de log, para poder iniciar sesión. Y bueno, finalmente esto va a ser la primera parte que vamos a ver. Espero que te quede clara la estructura y ya con esto podemos pasar directamente a la implementación.